Muy buenas y grandes noches. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias, Andrés, por la invitación a compartir este mensaje. Entiendo que si Dios puso en tu corazón que habláramos de esto es porque va a ser de bendición para cada una de nuestras vidas. Gracias por el privilegio de poder estar nuevamente reunido con la familia de Selim y Providencia. Son una bendición, son muy valiosos y desde acá de Hualpén los bendecimos. Hemos experimentado muchos tiempos de edificación juntos y aunque sea a través de esta plataforma, estoy muy expectante de lo que pueda suceder esta noche. Entiendo que en estos tiempos de pandemia, cada uno de nosotros de alguna u otra forma ha sido afectado, ha sido afligido. Algunos quizás directamente en su salud, otros con su área laboral, financiera, con sus relaciones. Independiente, yo creo que todos podemos dar un testimonio de cómo esto ha tocado nuestras vidas. Y yo creo que hay algo común. Hemos orado por ello. Hemos orado en esto que ha tocado nuestras vidas pueda cesar. ¿Y qué sucede cuando hemos orado y esto no para? Esta situación que Dios está permitiendo en nuestras vidas, esta aflicción que quizás está tocando nuestra casa, no cesa. Quiero que me acompañen en este pequeño viaje donde en este mensaje muy personal, muy testimonial, muy de contarles hitos en mi vida y a través de la palabra del Señor navegar en principios, cómo poder de alguna manera ir comprendiendo ciertos propósitos que Dios permite en la vida de sus hijos a través justamente de la aflicción. Este pequeño viaje en realidad quiero que lo podamos desarrollar y ustedes me acompañen durante esta pequeña línea de tiempo que vamos a tener durante este mensaje acá, y que de alguna manera va a recoger 7 hitos en mi vida personal que de alguna manera van a ir dando luces respecto de cómo la palabra del Señor se va cumpliendo en distintas situaciones que incluso pueden ser de aflicción. Yo recibí al Señor en el año 2004. Justamente el Espíritu Santo usó la vida de Andrés Espejo en ese maravilloso congreso en la ciudad de Mendoza, en el verano del año 2004, para que yo pudiese confirmar mi fe, recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador y experimentar la llenura del Espíritu Santo. Ese momento fue un hito en mi vida, que definitivamente cambió por completo, no solamente mi cosmovisión respecto de quién era el Señor, sino aún de quién era yo. Y desde ese día comenzó un sinnúmero de situaciones que Dios fue permitiendo en mi vida para poder, de alguna manera, alinearme conforme a su voluntad. Justamente ese año, el año 2004, pasó algo bien particular. Yo jugaba básquetbol profesional en ese tiempo en la Universidad de Concepción, pero siempre fui un jugador, digamos, de la banca. Esa es la verdad. No entiendo todavía cómo Dios permitió que jugara tanto tiempo básquetbol profesional, que pudiese representar a Chile en un par de selecciones, si realmente consideraba que quizás no tenía las mejores condiciones. Sin embargo, Dios me tenía ahí, y mientras yo estudiaba arquitectura en la universidad, ciertamente era una tremenda oportunidad de estar becado y jugar y representar profesionalmente a mi casa de estudio. Sucede que en realidad Dios permitió que yo pudiese viajar siempre con el equipo. No tenía muchos minutos en cancha, ciertamente no era el más agraciado, el que tenía más condiciones, pero era muy perseverante y muy disciplinado. Y yo creo que eso permitió que en algún minuto pudiese estar compartiendo camarín con grandes jugadores. Sin embargo, en octubre de ese año, cuando yo estaba en el auge de mi primer amor con el Señor, Dios permitió algo bien particular. Ese día específicamente teníamos un partido justamente en Santiago con Puente Alto, en la región metropolitana. Y resulta que ese día era justamente el partido que nos iba a transmitir Fox Sports para todo Chile. Creo que era el primer partido del año que nos transmitía esta cadena para todo Chile. Obviamente en ese tiempo no era tan común para nosotros ser televisados y había cierto nerviosismo de aparecer en televisión. Yo en realidad no tenía muchas expectativas de siquiera aparecer en cámara porque no tenía muchos minutos en cancha en ese tiempo, pero como nunca, Dios permitió que nuestros refuerzos norteamericanos se llenaran muy rápido de faltas al comienzo del partido y me tocara entrar a jugar con mucho temor y temblor desde prácticamente los inicios del partido. Como nunca, les cuento, lo que lanzaba caía de una forma increíble. Cada vez que podía hacer un punto, un doble, dedicaba mis puntos al Señor, porque en realidad era algo que estaba viviendo, que era el sueño de cualquier joven en ese tiempo.
Y además estaba siendo televisado en ese tiempo. Claro, mis padres estaban, ¿cierto?, acá en Talcahuano viendo el partido y en realidad fue una experiencia muy, muy hermosa. Sucede que cuando estaba terminando ya el partido, un partido muy, muy ajustado, quedando solamente menos de 10 segundos, nosotros íbamos perdiendo justamente por un punto y quedaba un solo ataque. Y resulta que obviamente yo no era la opción más viable para poder cerrar el partido. Sin embargo, Dios permitió algo bien particular, que cuando el equipo de Puente Alto lanza este tiro libre que estamos viendo aquí, pasan arriba por un punto, quedando solo algunos segundos, corremos rápidamente la cancha y el conductor del equipo me la pasa a mí en un contragolpe. Yo con la mano izquierda lanzo, caen encima mío, me hacen el foul y logramos pasar arriba por 2 puntos, quedando 2 segundos en el reloj. Era el sueño del pibe. Nunca había experimentado una sensación así. Los que de alguna forma juegan o han practicado este deporte saben en realidad la efervescencia que es ganar un partido en el último segundo. Y de alguna manera además me habían hecho un foul, por lo tanto tenía un tiro libre más, que en realidad podía permitir además aumentar la diferencia o poder cerrar el partido si es que caía fuera. En ese minuto yo realmente tenía una revolución justamente en mis emociones y le decía, Señor, ¿qué hago? Pero lo que sí ya estoy tranquilo es que he visto tu gloria como nunca en este básquet profesional y entendía que esto podía generar justamente que hubiese un, para mí, avivamiento dentro de mi equipo. Bueno, finalmente fallé ese tiro libre, tomaron el rebote, pero quedaban solo 2 segundos y ganamos ese partido. Los comentaristas deportivos se volvieron locos, ¿cierto? Me rebautizaron como el Zanahoria Leal, como el héroe de ese partido y de esa jornada. Finalmente ganamos ese partido y Dios permitió que de alguna manera eso catapultara una serie de entrevistas televisivas, radiales, donde en realidad yo pude darle la gloria al Señor. Ese día sábado fue un día sumamente especial. ¿Qué sucedió? Algo bien particular. Mi corazón, ¿cierto?, estaba en una lucha constante porque yo venía orando durante todo ese año para conocer cuál era la voluntad del Señor respecto de mi continuidad en ese equipo. Entendiendo que en cierta forma jugar básquetbol profesional quizás no era tan, podríamos decir, no estaba tan alineado con la posibilidad de crecer en mi vida cristiana y de proyectar, ¿cierto?, un servicio en el Señor. Yo esperaba que Dios me diera respuesta. Justamente teníamos en el equipo, ¿cierto?, un par de jugadores que además eran cristianos, que eran refuerzos extranjeros, y teníamos tiempos de oración antes de los partidos. Fue una temporada muy especial, y yo en mi corazón estaba albergando la idea de que quizás mis proyecciones tenían que ver con el deporte más que con el servicio, pero hacer una obra dentro del deporte que era sumamente válido. Y esa noche fue una noche muy, muy extraña donde dije, quizás este era el punto de inflexión donde Dios quiere lanzarme a un propósito misionero dentro del deporte. Sin embargo, el día domingo siguiente jugábamos nuestro segundo partido del fin de semana, ahí en Santa Rosa Las Condes, contra la Universidad Católica. Y tuve el privilegio de, como había tenido este partido el día anterior, que mi entrenador, de una forma increíble, que sucedió solo una vez, me permitiera entrar de titular al partido. Ese día fue horrible. Fue horrible. De verdad, experimenté algo que marcó mi corazón en ese minuto. Había un juez, un árbitro, que de una manera muy extraña, y que yo en su minuto no lograba comprender, se ensañó conmigo. Se ensañó conmigo al punto de, desde el primer cuarto, hablarme, sacarme del partido, hacerme bullying deportivo, hasta el punto de ridiculizarme e inclusive expulsarme. Fui expulsado en ese partido con lo que implica la vergüenza, la multa, ¿cierto? Y obviamente en desmedro de mi equipo. Toda la efervescencia no alcanzó a durar 24 horas. Ese árbitro, para mí en algún minuto, era un enviado del enemigo. Y oraba por él y poco más que hacía guerra espiritual contra él porque pensaba que el enemigo lo estaba de alguna forma usando para poder contrarrestar la gloria que el Señor me había entregado el día anterior. Fui sumamente humillado ese día, me fui a los camarines, no pude ni siquiera volver a la banca a ver el partido con mis compañeros. Y fue un tiempo en ese camarín de reflexión profunda. ¿Por qué? De enojo, de frustración.
Pero entiendo, en ese minuto, Dios habla a mi corazón y me refuerza un pasaje que me había entregado hace un tiempo atrás, que está en Jueces capítulo 9, verso 9, que dice: mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Yo le hice esta literal traducción a mi vida. Realmente he de transar la unción que Dios ha puesto en mi vida, el llamado que Dios ha confirmado en mi corazón, con el cual estoy honrándole a Él y sirviendo a su ministerio, para ir a tener un nombre en mi camiseta, para ir a ser grande dentro del mundo deportivo. Yo entendí en ese momento que el Señor estaba ejerciendo un llamado profundo en mi corazón. Pero Dios usó una persona que me hizo daño. Ese árbitro que durante un tiempo tuve que decidir perdonar. Un año después pasó algo muy particular. El año 2005, el que era en su momento, ¿cierto?, mi líder personal, tomó un desafío, estaba de misiones en Concepción, de tomar misiones más al sur. Yo llevaba prácticamente un año y medio de vida cristiana, había concluido recién mi curso básico, estaba con mi curso intermedio. Y en ese congreso de Semana Santa, donde de alguna forma aquí estoy realmente quebrantado delante del Señor, algo bien particular sucede. Oran por nosotros, por los jóvenes que estábamos iniciando el movimiento universitario, y Dios confirma en el corazón de nuestros líderes y nuestros directores que ante la salida de nuestro misionero, fíjense que yo iba a ser el que iba a tomar el desafío de servir al Señor y liderar el movimiento universitario que en ese tiempo era incipiente en Selimi Sur. Para mí fue un tremendo privilegio y fue una respuesta del Señor a mi anhelo de haber renunciado al baloncesto. Porque justamente lo que sucedió después de este partido, que les contaba hace unos minutos atrás, fue que en mi corazón, con este pasaje de Jueces capítulo 9, yo tomé una decisión de renunciar al básquetbol profesional para dedicarme a lo que realmente me apasionaba. Que ciertamente no era el deporte, me gustaba, pero lo que realmente me apasiona es la Gran Comisión. Y cuando yo renuncio al básquetbol, y sucede que justamente viene de parte del Señor esta promoción en el servicio, yo entendí de parte de Dios que era una respuesta donde su favor se estaba manifestando. Tuvimos tiempos maravillosos porque el movimiento universitario realmente estaba creciendo. Aquí estamos en nuestro congreso de Picarquín, el año 2005, un hermoso tiempo donde empezamos a trabajar una obra preciosa acá en el sur, que nació justamente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Concepción y que Dios estaba prosperando. Recuerdo que después de este momento precioso donde Dios confirmó en mi corazón este llamado, yo compartí en una reunión que tuvimos especial en el Ministerio de Caballeros, este desafío que Dios había puesto en mi corazón. Uno de los coordinadores justamente del movimiento PEC, en ese tiempo, que era bien especial, bueno, ya no está entre nosotros, se para de la mesa y toma la palabra y se dirige a mí. Y me dice: Daniel, ¿pero tú estás consciente de este testimonio? ¿Tú estás consciente de este desafío? ¿Tú estás claro que finalmente tú estás tomando este desafío porque no hay nadie más? Porque es lo que quedó, porque es lo que botó la ola para poder hacerse cargo del MUC. Eso realmente humilló mi corazón. Como nunca en ese tiempo me quedé en silencio y comprendí que de alguna forma Dios estaba permitiendo que esta persona fuese como el árbitro del año anterior, trabajando profundamente realmente en mi orgullo para poder evaluar cuáles son mis prioridades. Dios generalmente pone personas que además tienen un rol de autoridad alrededor de mi vida, que justamente han generado daño y han generado muchas veces angustia, han generado muchas veces situaciones de mucha aflicción, pero que no están fuera del control del Señor. Y quiero que de alguna forma hoy día empecemos a trabajar identificando personas que a veces son muy complicadas, personas que muchas veces quieren sacar lo peor de nosotros, personas que realmente nos provocan, nos irritan, pero que Dios permite en nuestras vidas. Yo he experimentado que generalmente esas personas, el Señor permite que operen en nuestras vidas porque está preparando nuestra promoción.
Y yo entendí de parte del Señor que si yo no vivía ese 2005 lidiando con este otro coordinador que constantemente estaba hostigando mi vida y cuestionando mi servicio, yo no hubiese podido realmente fundar mis bases respecto de mi llamado si no hubiese sido gracias a que Dios permitió aquella aflicción. Entonces me gustaría que fuéramos meditando en algunas cosas que realmente nos van a guiar hacia comprender el trasfondo de estas situaciones en nuestra vida. Hay un pasaje bien particular que probablemente lo hemos leído muchas veces, lo hemos estudiado y realmente creo que se predica bastante, pero en general quiero que hoy día pongamos el foco en algunos aspectos especiales. La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del verso 6 en adelante: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y sigue diciendo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dice el verso 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué me ha dicho? Me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es muy particular lo que Pablo está hablándole aquí a la iglesia de Corinto. En el contexto de esta carta, sabemos que es la última carta, ¿cierto?, de la iglesia de Corinto, y está relatando algo bien particular. En los primeros versículos del capítulo él relata, ¿cierto?, esta visita que Dios permitió que tuviese al tercer cielo y todas las revelaciones que recibió allá delante de la presencia del Señor y que justamente le permitían tener posibilidades preciosas y de jactarse de ellos, de jactarse de las revelaciones que recibió del mismo Padre allá en el tercer cielo. Pero él prefiere hablar de sus debilidades, Y quiero que pongamos especial énfasis en esta parte del pasaje, en el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Pablo le cuenta, en este caso a los Corintios, que me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no me enaltezca sobremanera. Quiero que de alguna manera hoy día podamos meditar en esta parte del pasaje, que realmente es sumamente interesante. Y por eso es que el nombre de este mensaje se llama el sparring. El sparring. Quizás usted dice: ¿qué es un sparring? Bueno, un sparring, justamente, según definición de la RAE primeramente, es una persona con la cual un boxeador entrena. Es una persona con la cual un boxeador se prepara para un combate. Es el que de alguna forma entrena con él, porque sin un sparring, ciertamente uno no puede estar listo para una pelea real. Y claramente un sparring te puede herir, un sparring te va a golpear, un sparring te va a atacar, pero sobre todo el propósito es prepararte. En el básquet profesional también teníamos sparring. Los sparring son estos equipos con los cuales podíamos jugar para prepararnos finalmente para el encuentro del fin de semana. Y claramente no eran partidos amistosos. Un sparring quería tu lugar. Un sparring quería ocupar tu espacio dentro del equipo. Un sparring quería prepararte. Y ahí incluso teníamos más lesiones a veces jugando con un sparring que jugando en la liga profesional. Y esto realmente es algo bien particular. Y quiero que de alguna forma lo meditemos, porque así como ese árbitro en ese partido, ¿cierto?, ahí contra la Universidad Católica, o ese coordinador que en algún minuto al comienzo de mi vida cristiana fue alguien que emocionalmente afectó mi vida, son sparring que Dios ha permitido. Son sparring que Dios ha dispuesto para mi vida, para trabajar en mi corazón lo necesario para la real batalla. Y por eso que en cierta manera
esta noche quiero que naveguemos por este principio, lo que significan los sparring en nuestra vida y lo que significó en la vida de Pablo y también cómo Dios lo ha permitido en mi corazón. Siguiendo con esta línea de tiempo, el año 2009, recién titulado de arquitecto, estaba en un proceso de buscar trabajo. En esta búsqueda, en realidad pasaron muchas situaciones bien particulares, pero algo bien claro tenía en mi corazón. Nacido y criado en la ciudad de Talcahuano, cuando me titulé, tuve la oportunidad, después de salir de Talcahuano el año 2009, e irme a vivir a Concepción, recién puesto de novio, ¿cierto? En un departamento hermoso, cerca del Parque Ecuador, a cuadras de la sede en ese tiempo en Concepción, donde teníamos ministerio y discípulos. Y realmente era el sueño de mi infancia salir de Talcahuano para irme a vivir a Concepción. Sin embargo, sucede que no podía encontrar trabajo y tenía claramente la fecha de nuestra boda un mes más adelante. Sucede que en ese tiempo yo sí estaba tomando algunos trabajos particulares, algunos pololitos, ¿cierto? De regularización y cosas por el estilo. Y en algún minuto, Andrea, la que hoy es mi esposa, que ella ya era arquitecto, me firmaba los planos y desarrollábamos proyectos juntos, pero yo hacía todo lo que era la parte administrativa, la parte del dibujo, la parte del ploteo de los planos y todo lo que eso implica. Y en algún minuto, en uno de sus proyectos, nos llegó un oficio de observaciones con una cantidad increíble de observaciones que nos decían en realidad cuán malo estaba nuestro proyecto. Y Andrea me preguntaba, Daniel, ¿pero qué pasó? Entonces yo le decía, no, yo creo que, mira, está equivocado el revisor. Y este revisor, este arquitecto no lo conozco, nunca me ha revisado los proyectos anteriormente. Probablemente puede que sea medio nuevo, no sé. Pero ¿sabes qué? Acompáñame, vamos a hablar con él y le vamos a corregir que todas estas observaciones en realidad están mal planteadas. Cuento corto, llegamos a la municipalidad, donde estábamos tramitando, Municipalidad de Talcahuano, Dirección de Obras. Y hablando, pido hora con este arquitecto revisor. Me atiende, no lo conocía muy bien, y le planteo yo todas mis inquietudes respecto de los supuestos errores que él había cometido en el oficio. Me escuchó lentamente, tranquilamente, y después saca su ordenanza, saca su ley general, saca su plan regulador, ¿cierto? Y me hace, como se dice hoy día en la jerga juvenil, me hace bolsa. Me ridiculiza, me humilla, me dice, ¿cómo se te ocurre interpretarlo de esta manera? Claramente no te leíste el oficio circular, ciertamente no estás claro cómo funciona el MIMBU, claramente el plan regulador para ti no está asociado. Por favor dime que tú no estás estudiando arquitectura, porque si te llegas a titular va a ser una vergüenza para la profesión, me dice. Me quedé en silencio. Yo vi a Andrea al lado mío que estaba pero con un ataque de risa, que no lo lograba entender en su momento. Humillado, bajamos los 3 pisos de ese edificio y en la plaza de armas de Talcahuano hago esta declaración tan visceral. Jamás trabajaría en este lugar. Y Andrea me dice, yo creo que te estaba hablando el Señor. Desde ahí mi esposa ha sido una bendición para poder hacerme sensible a la voz del Espíritu Santo. Ridiculizado por este colega, ¿saben qué sucede? Vueltas de la vida. El único lugar en toda la provincia donde pude obtener un trabajo que tenía además las condiciones que yo buscaba respecto de horarios por causa del servicio, respecto de la carga y lo que implicaba también nuestras proyecciones, fue una puerta que Dios abrió en la Municipalidad de Talcahuano. ¿Quién fue mi jefatura durante el tiempo que estuve en edificación? Don Miguel, el mismo arquitecto. ¿Quién estuvo en la oficina al lado mía durante todo el tiempo que estuve en la municipalidad? Don Miguel. Yo llegaba a la oficina, lo miraba a él me miraba a mí, se reía, era mi sparring durante cada día de trabajo. Y son esas personas que realmente uno dice, Señor, ¿por qué? Como dice este pasaje, ¿cierto? No hay solamente que honrar y obedecer, ¿cierto?, a nuestras jefaturas más amables, sino incluso una versión dice hasta las insoportables. Y yo decía, esto es algo que realmente está trabajando en mi corazón. Pero fue una tremenda bendición, porque finalmente, cuando logré comprender que Dios estaba permitiendo eso para mi vida, pude de alguna forma empezar a vivir en acción de gracias, lo que significaba tener el sparring en la oficina al lado.
Esa persona que me estaba golpeando porque quería hacerme mejor, porque quería que yo fuera mejor profesional, quería que fuera más pulcro, quería que fuera más estudioso, quería que fuera más aplicado. Y ahora yo lo entiendo, fue una tremenda bendición en mi formación profesional, pero sobre todo permitió la opción de que las dos personas que pusieron a trabajar conmigo fueran ganadas para Cristo Jesús. Hoy día sirven al Señor. De hecho, uno de ellos se casó ahí con otra persona de la municipalidad y hoy día dirigen la sede en Talcahuano cuando nosotros vinimos acá en Hualpén. Ha sido una bendición. Se levantó una célula, se levantó una zona misionera y Dios permitió que empezáramos a trabajar en el municipio, la extensión del Evangelio, por causa de una oportunidad que generó un hombre que probablemente ni siquiera sabe el bien que me ha hecho con su entrenamiento. Un año después viene este bendito escenario, que fue quizás muy doloroso para nosotros acá en el sur por la pérdida de una consierva. Trabajé con ella durante casi 2 años, que fue el terremoto y tsunami. Fue muy duro para nosotros como ministerio. Nosotros con Andrea llevábamos 4 meses de casados. Y así como les compartí hace varios años atrás allá en la sede de Providencia, en el tabernáculo, fue una crisis que se transformó en una gran oportunidad, en especial para nosotros como ministerio y como matrimonio. Dios permitió que esa situación compleja fuese también para nosotros una prueba muy grande. En su momento no sabíamos en realidad cuál era la dirección que Dios quería darle a esto, pero se transformó en una tremenda oportunidad. Porque ciertamente fue un sparring en algún minuto el quedar, nosotros en lo personal, sin absolutamente nada. Con Andrea quedamos con lo opuesto. Ese departamento que les contaba tuvimos que abandonarlo porque estábamos esperando a ver si había decreto de demolición. El vehículo que Dios nos había entregado justo estaba en un taller que después supimos que se había derrumbado. Gracias al Señor, a la larga después nos enteramos que el desabollador lo había cambiado de lugar justo la noche antes del terremoto. Justamente ese día 26 de febrero, viernes 26, yo estaba negociando lo que iba a ser mi continuidad en la municipalidad porque había vencido mi contrato. El administrador municipal me dijo, lo vemos el lunes, comprenderán que ese lunes después no se vio durante meses. Y tampoco teníamos el pago de nuestros sueldos, por lo tanto con 20.000 pesos en el bolsillo, con el pijama que andábamos trayendo puestos, nos quedamos de patitas en la calle, como se dice literalmente, pero fue la mayor bendición, ese momento, esa circunstancia que Dios usó. Fue el sparring que necesitábamos para poder, primero que todo, aprender a humillar nuestro corazón y para que nos promoviera a la bendición de que después de que ahí logré entender por qué Dios me había puesto en la municipalidad de Talcahuano el año anterior. ¿Dónde creen que fue el único lugar donde pudieron recibirnos para vivir? No pudieron ser mis suegros en Concepción ni nuestros amigos en Concepción, porque todos estaban también recibiendo otras personas. Mis padres en Talcahuano fueron los que finalmente nos recibieron y ahí Dios permitió que en ese lugar específico se generara un avivamiento especial entre el barrio y los vecinos. Finalmente, ese trabajo de la municipalidad me dio un salvoconducto para visitar 4 o 5 familias en la semana y tener preciosas reuniones de 30, 40 personas que estaban hambrientas de oración en cada una de esas casas. Dios permitió que a pesar de que habían 45.000 casas con decreto de demolición, en el lugar que nosotros le pedimos, Él abrió una puerta para iniciar en mayo de ese año lo que fue la sede de Talcahuano. Y fue una tremenda bendición que fue, por supuesto, catapultada por una situación sumamente compleja y angustiante que golpeó nuestras vidas física y almáticamente con la pérdida de Yasmina y con lo que implica, por supuesto, todo lo que fue la situación acá en la región. Entonces, finalmente vamos viendo cómo Dios va configurando en mi vida una historia que va constantemente estableciendo patrones. Personas y circunstancias son las que de alguna forma van muchas veces trabajando en mi vida distintas promociones. Y ahí yo fui entendiendo que siempre que recibimos una bendición espiritual, emocional, física, familiar, financiera, la que sea, siempre el Señor generará algo que va a permitir balancear nuestra vida, para que esa bendición no se vuelque en contra de nosotros. Y ciertamente tú y yo estamos lidiando con algo hoy en día. Ahora la pregunta es, ¿por qué razón Dios le regalaría a Pablo este aguijón? ¿Por qué razón Dios le regalaría a Pablo este mensajero de Satanás? Tuvo acceso a Pablo
como tuvo acceso a nosotros cada aflicción, cada circunstancia, cada persona, cada enfermedad? Entonces, si tiene acceso a nuestras vidas, aquello que está afligiendo nuestro corazón, es porque finalmente Dios lo permitió. Pablo, ¿cierto?, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Y esto es bien particular. De hecho, las palabras que se usan en este pasaje, que quiero resaltar, en griego, la palabra dado suena así. Didomi. Y realmente esta palabra tiene otras acepciones bien particulares. Además de significar dado, también significa confiar algo, designar, conceder. Por lo tanto, Pablo lo que está diciendo acá, me fue dado, me fue confiado, me fue designado, me fue concedido, me fue regalado un aguijón en mi carne. Pero no solamente habla de aguijón, muchos comentaristas concluyen que probablemente esto tenía que ver con quizás una enfermedad física. Pero además, Pablo le establece una categoría para poder definir este aguijón. Dice que le fue regalado un mensajero de Satanás. La palabra griega mensajero suena así. Angelos. Y tal como suena, se traduce también no solo como mensajero, sino como ángel. Este mensajero directamente enviado, regalado por el Señor, es un ángel de Satanás. Podríamos decir, sin ánimo de equivocarnos, que probablemente este regalo que el Señor le entrega a Pablo es un demonio. Un ángel de Satanás, un mensajero de Satanás, fue regalado, fue concedido, fue dado a Pablo. Y esto es bien particular, que Pablo reconozca en este pasaje que el regalo que se le fue entregado por el Señor haya sido un mensajero de Satanás para poder afligirlo como aguijón en su carne. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de todo esto? Que si Dios lo permite, es porque de cierta forma sabemos que tiene también un propósito. En el libro de Job queda mucho más claro. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, ahora un perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Ciertamente Dios nos tiene confinados, no solamente en términos de lo que implica la pandemia, la cuarentena, sino que espiritualmente nos tiene cercados. Por tanto, si cualquier cosa sucede en nuestra vida, primero tiene que contar con el permiso del Señor. Si vino esta situación compleja a mí, este árbitro, este consiervo, esta jefatura, esta circunstancia, esta catástrofe, o lo que esté provocando la pandemia en mi vida, primero vino porque le dieron permiso para venir. Dios sigue en control, hijo de Dios. Dios controla cuán difícil puede ser la aflicción que hoy estás viviendo. Dios controla cuáles enemigos pueden venir en nuestras vidas, cuánto dolor permite en nuestro pasar. Todo lo que quiere tocar nuestra vida debe solicitarle permiso al Señor. Porque estamos cercados por Él, estamos custodiados por el Señor. No puede venir alguien venir y decir: hoy sabes que hoy día yo voy caminando en la calle y alguien decide atropellarme. No, tiene que pedirle permiso al Señor, porque estamos cercados por Él. Así que es muy importante que nosotros podamos comprender que el Señor ha establecido una custodia, ha establecido una cerca, ha establecido un resguardo. Y si algo está tocando tu vida o la mía durante este tiempo, o la ha tocado anteriormente y por mucho que has orado sigue afectando tu vida, primero que todo ten la convicción que esa puertita en la cerca la abrió el Señor.
Por tanto, Él sabe hasta dónde abrir. Él sabe quién entra. Él sabe quién sale. Él sabe cuánto permite. Él sabe cuánto puede tocar tu vida. Si en tu casa en este momento estás con alguna otra persona, dile a esa persona, oye, soy un hijo o una hija custodiado. Tengo cercas a mi alrededor. Dios me cerca de accidentes. Dios me cerca de esta pandemia. Dios me cerca de la muerte. Dios me cerca de volverme loco. Dios nos ha cuidado, porque Dios es fiel. Y Él nos cerca alrededor. Nuestras vidas, nuestra casa y aún todo lo que ha puesto en ella. Y eso debería ser una convicción para nosotros. Y este es el primer principio que de alguna forma podemos sacar de este pasaje. Que si Pablo dice que este aguijón, este mensajero, este ángelo de Satanás ha tocado mi vida, es porque me fue dado, es porque me fue concedido, es porque me fue regalado por el Señor. Él abrió la cerca y dejó que ese mensajero entrara. Dios sigue en control. Dios sigue en control. Y puede tocar distintas áreas de tu vida. Siguiendo con nuestra línea de tiempo, el año 2011, algo bien particular sucede. Estamos ya prácticamente con mi esposa cumpliendo 2 años de casados. Y en ese tiempo nosotros, nuestro anhelo y nuestro sueño y nuestras oraciones, incluso en el tiempo de noviazgo, o incluso en nuestra amistad antes, cuando estábamos sirviendo al Señor en los inicios del movimiento universitario y teníamos expectativas en algún minuto que Dios pudiese concedernos este anhelo de casarnos y hacer familia, siempre el deseo, siempre la convicción que teníamos y las promesas que traíamos eran de poder formar familia. Y era nuestro anhelo incluso al comienzo de nuestro matrimonio. Señor, danos hijos, danos una familia numerosa, danos, Señor, la opción de que se cumplan esas preciosas promesas que el Señor nos había entregado. Tu mujer será como vid que lleva fruto, dice el Salmo 128, ¿cierto? Al lado de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y realmente nosotros orábamos y le pedíamos al Señor y nos pusimos en una campaña muy diligente y solícita para ser padres. ¿Y qué creen que pasó? Nada pasó y nada pasaba. En algún minuto se empezó a generar cierta aflicción, por supuesto, porque empecé a recordar muchas cosas. Empecé a recordar que, claro, tenía varios compañeros también de básquetbol que habían sufrido golpes que obviamente generan ciertos efectos secundarios no deseados. Y habían varios que me habían comentado que estaban también con muchas dificultades respecto a la paternidad. Yo en algún minuto, hablándole al Señor, entendí que había un problema en mí. Y eso me tuvo realmente sumamente angustiado. Y toda esta efervescencia patriarcal que traía, ¿cierto?, respecto del Señor, casi así como Raquel con Jacob, dame hijos o me muero, empezó a menguar. Y en algún minuto yo entendí que tuve que hacer esta oración al Señor. No se trata de mis expectativas, se trata de la esperanza. No se trata no solamente de mi anhelo, sino que el propósito de Jehová prevalezca y que ciertamente va a ser lo mejor para mí. Pero no les niego que era un poco complejo ver cómo además a mi alrededor, ¿cierto?, otros matrimonios podían empezar a experimentar eso. Yo le oraba al Señor por ese primogénito. Sin embargo, nada sucedía. Y pasaba esta situación incómoda que para nosotros, para lo personal, era en realidad que después de cierto tiempo de campaña tendríamos que empezar a ver la parte médica. Y mi orgullo masculino se negaba a esa posibilidad, y en cierta manera yo comprendía que había un trato en mi corazón, había una situación que Dios tenía que lidiar con mi orgullo, tenía que lidiar con mis expectativas. Y una vez que logré humillarme delante del Señor para comprender cuál era su voluntad y darle gracias al Señor porque Él es lo que nos había dado, y entendiendo que aunque no fuese lo que esperábamos, su plan era el perfecto, llega este maravilloso congreso de hombres de verdad del año 2011. En Picarquín, quizás muchos de los presentes estuvieron ahí. Quizás no se recuerdan tan bien como yo, teníamos un invitado internacional, pero algunos directores nacionales tomaban los tiempos de oración de la mañana. Y justamente un día
uno de los directores toma la palabra en oración y Dios pone una palabra en su corazón tan específica que yo entendí que Dios me había llevado esos 500 kilómetros hasta Picarquín solo para escuchar ese momento, donde Él de alguna forma, en un tiempo de oración, de intercesión y de guerra tan especial y lleno del Espíritu Santo, nos dice: todo varón casado que está en campaña de poder tener hijos y no ha podido en este tiempo, que se ponga de rodillas porque hay una palabra para ustedes. Claro, con casi mis 2 metros de altura, inmediatamente empecé a mirar si alguien más se arrodillaba. Vi como 3 o 4 que estaban en la misma condición que yo y nos arrodillamos. Y ese día recibimos una palabra del Señor de restauración. Primero, de humillar el corazón. Primero, de contentamiento en esta circunstancia. Y segundo, de un milagro que Dios estaba haciendo en nuestra simiente. Y cómo Dios iba a generar algo especial a través de nuestras vidas desde ese día en adelante. Yo entendí el propósito primeramente, humillé mi corazón y cuando volví a casa quedamos embarazados finalmente y Dios nos regaló el primogénito, Salvador Andrés. Y ciertamente fue un milagro y yo le oraba al Señor que su promesa en el Salmo 128 decía: tu mujer será como vid que lleva frutos y tus hijos como plantas. Entonces como que hijos como plantas de olivo. Señor, por favor, si ya tú abriste la matriz y tú permitiste que fuese restaurada, ¿cierto?, la semilla, por decir de una manera, por favor te pido que tú, Señor, nos des lo que hemos pedido. Y nosotros le habíamos pedido mellizos al Señor. Pero cuando supimos que Salvador era solo uno, nos alegramos, pero nunca deshicimos esa oración. Por lo tanto, el segundo embarazo, justamente fue de mellizas, Ariela e Isabela, el año 2014, que fue una situación muy especial para nosotros porque en realidad nos dimos cuenta que hay que tener cuidado con las oraciones, pero fue una bendición porque sí también queríamos tener 3 hijos, pero también en quizás nuestras edades no eran las más aptas para proyectarnos con la familia que pensábamos en algún minuto, aunque para el Señor no hay nada imposible. Queríamos como acelerar el proceso y que llegaran 2 por 1 fue una tremenda bendición. El tema es que durante la ecografía detectaron que una de las 2 mellizas venía con, al parecer, un problema que no se podía detectar quizás hasta cuando naciese, pero que sí podría ser algo complejo. Finalmente nace Ariela e Isabela el 2014 y nos confirman que Isabela viene con una malformación congénita muy complicada. Buscamos, entre comillas, al mejor doctor de acá de la provincia para que pudiese, en su especialidad, darnos un diagnóstico más claro. Ella tuvo episodios bien complejos, estuvo en la UCI y cuando salió de una de las veces que estuvo hospitalizada, ese día yo me entrevisté con el doctor después de hacerle unos exámenes nucleares y algo por el estilo. Y su diagnóstico fue muy sincero. Me dijo: mira, Daniel, yo te recomiendo que no te encariñes con ella. No te encariñes con ella, porque estas bebés mueren. Yo creí ese diagnóstico, tomé a Isabela, la puse en la sillita del auto y de vuelta a casa fue los kilómetros más angustiantes que pude experimentar. Y resulta que hay uno de cómo el enemigo también se viste de ángel de luz. Escuché una voz mientras iba manejando y me decía: tranquilo, Daniel, por eso te di 2, para llevarme una. Y dije: Señor, ¿eres tú? Qué extraña la... Pero con esta angustia llegué a casa. Justamente mi esposa me ve la cara, el semblante, me dice: ¿cómo te fue? Le cuento. Esto es lo que me dijo el doctor. Y ella muy sabiamente me dijo: ¿y tú le creíste al doctor? Está bien, pero yo le creo a las promesas que el Señor nos ha dado. De hecho, Isabela se llama Isabela Anastasia, porque Isabela era una promesa del Señor, porque la habíamos pedido por mellizo y ella era la gemelar 2. Y Anastasia, que significa que vuelve a la vida, como que en cierta forma nosotros le habíamos puesto el nombre casi proféticamente, porque entendíamos que el Señor le iba a dar un segundo respiro, le iba a dar la opción de vivir a pesar de su condición. Y le doy gracias al Señor, porque después de ahora ya 6 años, ella no tiene el alta definitiva, pero ciertamente hemos visto la gloria del Señor en su vida. ¿Qué permite en mi corazón ver a mi hija todos los días correr, jugar, saltar? Darme cuenta que ella en realidad está viva porque es un milagro, me explico.
Es un milagro que significó en algún minuto humillar mi corazón delante del Señor y aprender a creer en sus promesas más que en las circunstancias. Y eso permitió justamente que cada vez que yo la veo, humillo mi corazón delante de Él. Una enfermedad también puede ser un sparring. Puede que no se haya sanado. Puede que todavía no tenga el alta, ¿me explico? Pero constantemente me mantiene dependiente del Señor, porque sé que es el único que la sostiene con vida. Y es una forma en la que Dios también opera en nuestras vidas. Así como les comenté al comienzo, personas, circunstancias o aún enfermedades, Dios las puede usar para nuestro favor si aprendemos a comprender que esos sparring no necesariamente son jugarretas solo del enemigo, sino que en nuestra cerca muchas veces Dios permite que pequeñas brechas de esa cerca estén abiertas para poder generar propósitos en nuestra vida. ¿Qué tipo de propósitos? Vamos a volver con lo que sigue nuestro pasaje rema de este mensaje. Cada vez que tenemos una bendición en nuestras vidas, Dios va a querer, ¿qué cosa? Balancear esa victoria con un mensajero que se nos sea dado para producir humildad en nuestras vidas. Justamente Pablo lo especifica de esta manera, dice en la palabra de Dios, que me abofetee, que este mensajero de Satanás, que me fue dado, este ángel de Satanás, este demonio finalmente, que me fue concedido, que me fue regalado por el Señor, me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Otra versión dirá, para que no me vuelva presumido. Otra dirá, para que no sea orgulloso. Y en realidad me llama la atención porque esta parte del pasaje revela profundamente cuál es el propósito que tienen estos sparring en nuestra vida. Como les decía, pueden ser personas, pueden ser circunstancias, pueden ser enfermedades, cual sea el aguijón que está tocando tu carne, tu alma, tu corazón, ciertamente fue un regalo, ciertamente fue concedido, dado, entregado por el Señor. ¿Para qué? Como buen sparring, recuerden lo que dijimos al comienzo, el sparring te va a golpear, el sparring te va a causar dolor, pero sobre todo tiene propósito de prepararte para balancear esa bendición y que no te enaltezcas en sobremanera. De hecho, la palabra griega que aparece en este pasaje como abofetee suena algo así. Colafiso. Y claro, en sus acepciones, aparte de abofetear, también significa golpe de puño, significa maltratar, significa hostigar. Qué particular que finalmente el Señor nos dé un regalo, nos conceda un precioso regalo que tenga por propósito en nuestras vidas hostigarnos, maltratarnos, darnos golpe de puño y bofeteadas. ¿Con qué propósito? Para que no me enaltezca sobremanera. La palabra griega de enaltezca suena así. Uperairo. ¿Y qué implica justamente esta palabra? Hacerse arrogante. Otra acepción de un diccionario bíblico dice henchirse de orgullo. Y me llama la atención que esta palabra también se traduce como rebelarse. Y aquí se pone delicado, hijo de Dios. Pero vale la pena si tiene por propósito guardar nuestro corazón. Vale la pena que esa bofeteada, que ese golpe de puño, que ese maltrato, que ese hostigamiento guarde nuestro corazón, entendiendo que Dios al orgulloso lo mira de lejos y que si esa bofeteada, si ese golpe de puño, si ese maltrato, si ese hostigamiento va a permitir que mi vida no se haga arrogante, no nos rebelemos delante del Señor y nos volquemos con un corazón orgulloso, va a valer la pena. Por tanto, si Dios además permite ese regalo para bofetearnos, y eso va a mantener nuestro corazón, como se dice, a raya respecto de ese orgullo, de henchirse de arrogancia y de rebelarse delante del Señor, vale la pena.
¿Quieres saber cuál es tu sparring? Pregúntate, ¿qué es lo que te humilla constantemente? ¿O qué área de tu vida no está funcionando muy bien el día de hoy? Muchas veces el Señor va a permitir situaciones y personas irritantes en nuestro camino, para que aprendamos a amarlas a pesar de, tal como Dios lo hizo con nosotros. Probablemente esa persona va a querer sacar lo peor de ti, probablemente esa persona puede ser tu sparring. Si se recuerda el caso de Ana, la madre de Samuel, tampoco podía tener hijos. Sin embargo, Elcana, su esposo, además estaba casado con Penina. Y Penina sí le había dado hijos. ¿Y qué hacía Penina? Usando el principio de la provocación, le enviaba a los niños a Ana. Enróstrenle que ella es estéril. ¿Qué generó esa provocación de Penina a través de sus hijos en la vida de Ana? No se resintió, claramente no se llenó de amargura, sino que volcó su corazón a que probablemente esta situación de esterilidad y el dolor de su alma volcaron su espíritu a rendirse delante de la presencia del Señor y derramar su corazón de tal manera delante de él que el sacerdote Elí inclusive pensó que estaba ebrio. Yo no sé qué está pasando en tu vida el día de hoy. Yo no sé qué área de tu vida está siendo quizás tocada, está siendo angustiada, está siendo abofeteada, está siendo maltratada, está siendo hostigada, o te experimentas que en tu alma está recibiendo golpes de puño. Déjame decirte que Dios no ha perdido el control. Dios sigue en control. Hay un pasaje precioso que está en la primera carta de Pedro, capítulo 5, que dice así: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mas el Dios de toda gracia, saltándome al versículo 10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si nos damos cuenta, este pasaje tiene algo bien particular. Pedro asocia inmediatamente la necesidad de humillación, la necesidad de guardarnos de la soberbia con el dolor. Este mismo Dios de gracia que nos pide humillarnos para que Él no nos resista, nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, y después que hayáis padecido, después de que hayas recibido tu bofeteada, que hayas recibido tu golpe de puño, tu maltrato, tu hostigamiento, que ese mensajero regalado sea un aguijón en tu carne y en tu alma, Él mismo te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. Entonces, realmente nuestra vida es un constante ring, donde aunque estamos cercados por Dios, y Él en su soberanía permite sobre nuestras vidas aquellas cosas que probablemente van a afligir nuestro corazón, estamos constantemente con este sparring, ¿cierto? Recibiendo estos golpes, recibiendo estas cachetadas, recibiendo este hostigamiento, recibiendo incluso maltrato, para poder guardar nuestro corazón respecto de henchirse de orgullo, de volverse arrogante, de rebelarse contra el Señor y de que la soberbia enaltezca nuestro corazón y nos aleje del Señor. Ese es el sparring. El sparring es aquella circunstancia, aquella enfermedad, aquella persona irritante, aquella situación que está tocando tu vida el día de hoy, que te está haciendo luchar constantemente para que Dios prepare tu corazón para la próxima promoción. Para que cuando tú, de alguna forma, puedas ser promovido a aquel propósito perfecto, a aquel designio maravilloso que Dios tiene de antemano en su libro escrito, tu corazón no se llena de orgullo. Por lo tanto, es importante comprender que Dios está trabajando constantemente y no solamente va a usar circunstancias de bendición, sino de aflicción para que esos sparring vuelquen nuestro corazón a Él.
Para ir terminando con nuestra línea de tiempo, el año 2014, además del nacimiento de las mellizas, fue un año bien particular para mí. Después de estar sujeto a esta crisis de la enfermedad de Isabela, algo bien especial empezó a suceder. Habíamos también ese año comenzado acá con esta segunda sede en Hualpén, que ha sido realmente una bendición. Y obviamente el ministerio también empezó a crecer. Yo en ese tiempo todavía estaba trabajando en el Ministerio de Educación. De hecho, la fotografía que está acá al final es una fotografía que nos tomamos junto a mi padre y Salvador en las oficinas recién inauguradas, que de alguna forma Dios permitió que gestionara para el cambio de nuestras dependencias. Y era un momento súper especial, discípulos estaban trabajando conmigo, estaba pasando algo bien especial el año 2014 dentro de lo que era ese trabajo secular. Pero también pasaba en la interna el tema de que con 3 hijos pequeños, con un ministerio que el Señor estaba prosperando, discípulos que estaban siendo multiplicados, ministerios que estaban creciendo, la demanda por supuesto de tiempos ha sido un poco más compleja y eso generó en mi corazón preguntas constantes respecto de cuándo yo pegaba el salto al llamado al servicio a tiempo completo, que incluso el año 2009 ya el Señor lo había confirmado en mi corazón y solo estaba orándole porque su tiempo fuese revelado. Y ese tiempo fue algo bien particular porque por varias partes, señales que Dios permitió en mi vida me decían: Daniel, será el tiempo de que tú renuncies a tu trabajo secular y te dediques 100% a la obra. Había inquietud en el corazón de mi esposa, en el corazón de mis líderes, en el corazón de mis consiervos. Había inquietud en discípulos de alguna forma, de que de alguna manera yo pudiese dar ese salto. Y yo, sinceramente, y con mucho arrepentimiento y vergüenza se los cuento, hago esta oración, de la cual me arrepiento, y le digo: Señor, miraba los ingresos de la sede versus los costos de la sede, y claramente los números eran rojos. Entonces yo entendía que la única forma de sostener esta y la otra sede y la obra que yo estaba haciendo acá era con los ingresos que yo recibía en mi trabajo como paulino. Entonces yo le hago esta oración al Señor justamente en el mes de octubre de ese año y le digo: Señor, el día que tú levantes finanzas acá en la sede equivalentes a lo que hoy día yo gano en el Ministerio de Educación, yo sin ningún problema te sirvo. Pésima oración, hijo de Dios, carente de cualquier tipo de fe y de propósito. Sin embargo, yo consideraba que era sensata, pero lamentablemente eso generó un sinnúmero de circunstancias que a la larga se transformaron en una gran oportunidad. Empezaron a generarse unas fugas increíbles de finanzas que no había visto nunca antes y todas en un mes. Problemas médicos, cuentas grandes, circunstancias de reparaciones con el vehículo, con las propiedades, con un montón de cosas donde empezaron a fugarse. Yo empecé a sacar cuentas, dije: tengo mis diezmos al día, tengo mi ofrenda al día, ¿quién me está robando? ¿Qué está pasando? Y como guinda de la torta, en el aeropuerto acá, Carrier Sur, me clonan la tarjeta y me sacan dinero de la cuenta corriente. En su momento yo caí rendido al piso, pero más que con humillación, con enojo. Señor, ¿y por qué me están robando? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Y realmente no comprendía lo que estaba sucediendo detrás de esto y le digo: dame una palabra, dame una señal, déjame comprender por qué está pasando esto en nuestras vidas. ¿Por qué hay una langosta? ¿Por qué hay como una maldición sobre nuestras vidas? ¿Cuál es el anatema?, le preguntaba yo. Y por mucho que podía orar, ayunar, reprender a cualquier enemigo, el panorama no cambiaba y seguían pasando más cosas que seguían generando más fugas. Llegó mi cumpleaños justamente a finales de octubre y algo bien particular sucede. Ese día comimos una tortita acá en la casa y Alberto Loyola, director de acá de Celdivi Sur y mi líder personal, me dice: Daniel, ¿te puedo pasar a saludar? Por supuesto, Alberto, nos tomamos un café y nos comemos una torta. Lo que pasa es que ando con mi hermano Ricardo Loyola, que de Arica vino primero a Concepción, porque después nos vamos al Congreso de Hombres y al de Tiempos Completos. Por supuesto, Ricardo siempre ha sido una bendición para nosotros, junto con mi esposa. El Señor le usó maravillosamente, por lo tanto, vengan nomás. Lo atendimos, conversamos, compartimos y antes de partir
Me dice: Daniel, yo en realidad vine a saludarte por tu cumpleaños, pero yo no sé qué es lo que te pueda estar pasando, pero la verdad cuando veníamos para acá venía con una carga de oración por ti. Y me gustaría orar por ti. ¿Te parece, Alberto, Daniel? Sí, ni un problema. Yo me arrodillo ahí. Por favor, ore por mí. Y cuando ora por mí me dice: tengo una palabra de parte del Señor. Dice: ¿acaso yo no te he dicho que te voy a sostener? ¿Acaso cuando te traje a esta casa que yo te di, no te dije que mi mano estaría contigo? ¿Quién te ha sostenido durante este mes? Literal me dijo. Y te repito, y esto de verdad yo se los cuento con mucha vergüenza, pero también con temor a Dios. Y me dice el Señor: porque te dije que buscaba siervos, no asalariados. Yo me quebranté en ese minuto, quedé en el piso, se fueron los invitados y yo quedé ahí un buen tiempo. Y reflexionando con el Señor en realidad qué esto implicaba, le oré al Padre, tomé lápiz y papel y empecé a sumar todo lo que ese mes yo, entre comillas, le había dicho al Señor que me había robado a alguien. Todas las pérdidas, todos los problemas, todos los robos, todas las panas, todas las circunstancias, las cuentas médicas. Y lo increíble es que, raya para la suma, ese mes, que fue un muy buen mes en general, no nos faltó nada, el Señor proveyó de todo, pero ese mes, todo lo que yo perdí era exactamente el mismo monto que yo ganaba en mi trabajo secular. Por lo tanto, ahí entendí esa palabra. ¿Quién te sostuvo este mes? Fue un muy buen mes, no nos faltó nada. El Señor permitió que hasta celebráramos nuestro cumpleaños, pudiésemos asistir a los congresos. Y ciertamente, todo vino de Él. Y ahí entendí que todos los sparring que tuve a mi alrededor, incluso aquel hombre que clonó mi tarjeta, que fue la guinda de la torta, que hizo que finalmente el arqueo de todo lo que había perdido ese mes fuera exactamente lo que yo ganaba en mi trabajo secular, me confirmó que ciertamente Dios ya estaba haciendo la obra y que Dios siempre lo estuvo haciendo. Lo que pasa es que yo estaba ciego y no lo veía. Semana siguiente voy al Congreso Hombres de Verdad, invitado como coordinador paulino al Congreso de Tiempos Completos. Converso con Jorge García, nuestro director nacional, le planteo todo lo que Dios ha trabajado en mi corazón y le pido si yo puedo ser parte del equipo de Tiempos Completos, entendiendo que había un llamado que venía trabajándose durante años, pero le conversaba que entendía de parte del Señor que este era el tiempo de dar el salto, y el Señor a través de su vida me dio la bendición. Y ese congreso, el año 2014, fue para mí un hito, porque fue bien particular, porque ese tiempo fue el inicio de muchas cosas para nuestra vida como familia, como siervo y como ministerio. ¿Y por qué le mostraba la foto del trabajo? Porque paralelo a todo esto que pasaba con mi tema financiero, hubo un cambio en la dirección del servicio donde yo estaba trabajando. Y la nueva directora venía con unas ideologías sumamente distintas a las anteriores. En ese tiempo tuve que lidiar con muchas cosas que tenían que ver con planteamientos bien liberales, bien neomarxistas, y tuve mucha oposición. Realmente experimenté bullying dentro de mi trabajo. Eso que era realmente el lugar precioso para trabajar se transformó en una pesadilla paralelo a esto que yo estaba viviendo. Y Dios permitió justamente que esa situación cambiara radicalmente. Yo me venía a la oficina los días viernes, llegaban a mi oficina, me cambiaba la configuración del equipo de trabajo, me pusieron el centro fotocopiado, me cambiaron personal y no me preguntaban nada. Realmente yo veía una persecución increíble. Y cuando decidí servir al Señor como tiempo completo y pasar mi último mes de trabajo ahí, Dios cambió hasta el corazón de esa directora. Y pude preparar mi salida y conversar con ella en mi salida en acción de gracia, y quedamos en realidad con las puertas abiertas y con la bendición de poder dar un buen testimonio. Yo creo de parte del Señor que Dios va a permitir situaciones, circunstancias, para poder hacernos crecer. Y realmente vemos cómo en la vida de Pablo esto tiene una conclusión preciosa. Por eso el Señor le dice: Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona donde eres débil. Por tanto, nuestra respuesta el día de hoy
tiene que ser delante del Señor. De buena gana, Señor, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo creo que hoy en día tenemos que entender que la situación que estamos viviendo y las que Dios está permitiendo en nuestro corazón, en nuestro cuerpo inclusive, en nuestra alma, claramente no están fuera de su soberanía. Déjame decirte, hijo de Dios, que la Biblia está llena de milagros. Nuestra vida está llena de milagros. Los testimonios que contamos manifiestan la gloria del Señor. Testificamos de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero si yo algo aprendido en este peregrinar que les he contado el día de hoy, es que yo prefiero ser un estudiante de las cosas que Dios no arregla. Prefiero ser un estudiante de aquellas cosas que Dios no arregla. Las que aún siguen dañadas. Porque he aprendido que aquellas cosas que están aún dañadas están al servicio de mi propósito. Ciertamente lo que va a buscar el enemigo siempre va a tratar de buscar el descontrol, la violencia. Pero en realidad yo entiendo que Dios está permitiendo situaciones en mi vida para enseñarme cómo someter mi temperamento y encontrar verdaderamente el camino hacia mi propósito en Él. Y que ese propósito y esa bendición no se vuelque en mi contra. La mayoría de los cristianos piensan que la victoria y el verdadero testimonio es librarse del aguijón. Es que el mensajero termine su labor. Y muchos han orado por años por hacerse libre de ese aguijón. Pero déjame decirte algo, el tema no es el aguijón. La verdadera victoria es saber que Dios permite ese mensajero, que Dios permite ese aguijón y que todavía puedes vencer en él. Porque el aguijón en sí no es el problema, el mensajero en sí no es el problema. Es el sparring que Dios ha permitido en nuestra vida para ejercitarnos. Entonces a veces le pedimos al Señor que arregle cosas, que quite cosas que Él mismo ha enviado, que Él mismo ha permitido, que Él mismo ha abierto la cerca para darnos un mensajero que trabaje en nuestro corazón, muchas veces un golpe, una cachetada, un hostigamiento, aún un maltrato, para disciplinarnos y entrenarnos como buen sparring. Y aunque Dios no lo arregle, te va a dar las herramientas para poder pelear. Aunque Dios no lo resuelva, va a usar este sparring como una enseñanza para nuestras vidas. Yo te invito, hijo de Dios, a que comprendas esta noche que Dios va a permitir circunstancias, que Dios va a abrir esa cerca, que Dios va a regalarte mensajeros, que Dios va a concederte golpes, que Dios va a asignarte cachetadas. Y aunque no es un tema muy popular quizás para predicar un día sábado, entiendo de parte del Señor que tú ya lo estás viviendo, que tú ya has experimentado esa aflicción, que tú estás lidiando con una bofeteada, que tú estás justamente luchando con un golpe de puño que Dios ha permitido dentro de tu cerca. Y aunque estás custodiado por Él, hay cosas que siguen afligiendo tu vida. Y déjame decirte que ese es el regalo del Señor para forjar su carácter en ti. Para madurar, para hacernos más disciplinados, para hacernos constantes, firmes, estables y para poder balancear aquella bendición que Dios tiene sobre nuestra vida y que esa bendición no nos haga jactanciosos, soberbios, orgullosos y nos aparte de Él. Déjame decirte, hijo de Dios, que ciertamente entiendo de parte del Señor que Él quiere llevarnos a lugares que si no estamos humillados, nos harán arrogantes. Y si hoy día somos parte de este ministerio, no es porque tengamos todo resuelto, sino porque estamos lidiando con este mensajero. Estamos lidiando con una bofeteada. Estamos lidiando con un golpe, con una aflicción, con un aguijón. Y necesitamos ayuda para vencer. Hay un entrenamiento que sigue en curso. Y ciertamente Dios hoy día quiere que tú comprendas que aunque duele, sigue siendo un regalo.
pero Él te dará las fuerzas y el poder de Cristo se perfeccionará ahí donde eres más débil para vencer. Y el vencer no implica que el mensajero se vaya. El vencer no implica que el aguijón desaparezca. Ese es nuestro entrenamiento para mantener nuestro corazón humillado y que no se enaltezca en sobremanera. Te invito ahí en tu lugar a que puedas inclinar tu rostro y orar conmigo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias por lo que hablas a nuestro corazón. Te damos gracias por cada sparring en nuestra vida. Te damos gracias por cada circunstancia compleja que nos has permitido vivir. Te damos gracias, Espíritu de Dios, por cada dolor, por cada aflicción, por cada padecimiento. Te damos gracias por cada cachetada, Señor, por cada golpe de puño, por cada maltrato que inclusive tú has permitido en nuestra vida, abriendo esa cerca para guardar nuestro corazón de que se vuelque en contra tuyo. Si, Señor, ese sparring mantiene nuestro corazón humillado, si ese mensajero mantiene, Señor, nuestra alma sujeta a ti y humillada, vale la pena, Señor, aún el padecimiento, con tal de no alejarnos de ti. Señor, gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por lo que hoy día hablas a nuestro corazón. Y gracias por cada circunstancia que tú estás permitiendo en nuestra vida. Hoy día te damos todo honor, poder y gloria a ti, Señor. Te damos a ti nuestro corazón. Te entregamos cada circunstancia y te pedimos que nos ayudes a través del poder de tu Espíritu Santo a perfeccionar, Señor, por favor, esa gracia, esa gloria, ese poder donde somos más débiles. Porque cuando soy débil, realmente soy fuerte.